Iniciamos una nueva charla, esta vez sobre Barcelona, la charla número 1, en que vamos a tratar los barrios que rodean la ciudad del Ensanche y la ciudad del casco histórico. Vamos a tratar toda la corona de barrios que no obedecen a la trama del Ensanche. Empezamos por Sants, La Bordeta, el barrio de La Bordeta número 1. Para el que quiera ver planos antiguos, estamos utilizando dentro del IGN, comparador de mapas, puede entrar en internet, y en esta carátula puede pinchar y descubrir planos tan maravillosos como este, que es el plano 1.50.000, primera edición. Es el primer plano que tenemos en España de toda la península, perfectamente dibujado, que más o menos se empieza a hacer hacia 1900, se va acabando hacia 1917, algunos consideran que llega hasta antes de la guerra, aunque a veces dan la fecha del año 45, pero bueno, es un plano que, como veis, muestra un paisaje donde aún había regadíos, aún había viñedos, veis aquí, lo vimos en Hospitalet, y aquí tenemos el plano actual, que es un plano muy interesante porque podéis pasar de escala 200.000 hasta la escala 25.000. Aquí estarían comparados los dos planos, y lo que vamos a tratar hoy es, dentro del barrio de Sants, toda esta zona sur de la Bordeta. Vamos a seguir el camino, este viejo camino que para algunos era una vía romana, que vimos cómo iba paralela al Llobregat, cómo en Cornellá giraba y seguía la carrera Santa Eulalia, y aquí vamos a ver que sigue la calle Constitución y Gavà, que es este camino que aquí aparece ya claramente dibujado. Se mueve, como veis, entre el ferrocarril, que marcaba un poco la cota, la diferencia topográfica entre las laderas y la llanura, y esa cota venía marcada por el canal de la Infanta, el que había logrado que estos regadíos fueran los mejores regadíos casi de la cuenca del Mediterráneo, después del delta del Nilo, y que, como veis aquí, se sepultaba justo en la frontera de la Riera Blanca, con Hospitalet, para volver a aparecer aquí, justo al pie de esta gran fábrica en la Bordeta. ¿Veis? Este es el canal que logró regar todo el delta del Llobregat y crear una enorme riqueza para Cataluña. Y como veis, el límite es este carrilet, el ferrocarril de vía estrecha que iba a Martorell, Manresa, Igualada, distintos ramales, que llegó casi hasta la Sierra del Cadí, al pie del Cadí, y que, como veis, era un ferrocarril muy importante porque iba al corazón de Barcelona, de la provincia, subía por todo el Llobregat, y que, como veis, acababa aquí, en esta pequeña estación. Fijaros que aquí está sin hacer la Gran Vía, fijaros, pero sin embargo ya el ensanche está ya dibujándose, como veis, está aún sin construir, con muchas manzanas sin construir. Sin embargo, como veis, Sants ya está bastante consolidado. Fijaros que hay muchas construcciones que siguen distintas tramas que procedían de los canales de regadío, de los canales de los arroyos que venían de Colserola, como este canal, que alguien cree que coincide con esta gran ronda, gran rambla, pero no es así, venía un poquito más adentro, venía más bien por aquí. Y bueno, y como veis, aquí hay un contraste entre lo que está muy construido, desde aquí hasta la vieja Nacional 2, y en cambio esta zona más vacía, a las laderas de Montjuïc, donde solo estaba el ferrocarril, estaban las industrias, como no estaba la Gran Vía, era un espacio aún sin interés. Y el otro límite, como veis, es este salto topográfico, que se ve aquí muy bien la curva de nivel, donde venía el ferrocarril que iba a Villafranca del Penedés y el que iba a Vilanova, que se juntaban aquí. Ferrocarril muy importante porque este acabó yendo a Tarragona, Valencia, y este acabó yendo a Zaragoza, el directo a Madrid que se llamaba. Es decir, que como veis, este barrio que vamos a tratar en estas lecciones estaba limitado por ferrocarriles y seguía este viejo camino, para algunos un camino romano. Aquí os lo quería mostrar, como ese camino se ve muy bien cómo atraviesa el ensanche, el barrio, el Raval, y entra a la ciudad romana. Es decir, que es un camino muy antiguo que iba al pie de Montjuïc. Dicen que existía otro camino romano, probablemente anterior a la fundación de la ciudad, un camino romano que se apoyó en caminos muy antiguos, que es este camino que va al pie del monasterio de Pedralbes, que en algún lugar le llaman el camino de la Vía Augusta, lo vimos en Mataró, que iba alejado del mar porque el mar tenía zonas de marismas,
provocaban paludismo. Entonces es un camino muy bonito que va a media ladera, bastante alto, y que sigue un poco, lo vemos aquí, bueno, lo veremos en alguna lección, atravesaba el barrio de Gracia y ya veis que luego en principio pasa por Esplugas, la parte alta de Esplugas, le vuelven a llamar Vía Augusta, es decir, que son caminos, como veis, en parte un cierto paralelo. Aquí tenemos otro plano, se llama Minutas, pincháis aquí, veréis Minutas. Fijaros que ya es más avanzado. Es un plano, se suele dar la fecha de 1927, pero como veis ya está hecha la exposición universal, ya está hecha la Gran Vía. Aquí vemos toda esta explanada que ahora se está actuando, que era la zona de Playa de Vías de este ferrocarril que iba a Llobregat, los ferrocarriles catalanes. Fijaros que ha nacido aquí un ramal que se dirige hacia el puerto. Y bueno, y aquí ya veis cómo Hospitalet ya se ha desarrollado muchísimo, ya no hay viñedos, ya está todo construido. Y aquí vemos claramente Sants con esta zona de más densidad en ese entorno de la Nacional 2, de la antigua Nacional 2. Pero seguimos viendo. Este es el plano muy bonito, es un plano 1.25.000, 1.25.000 primera edición, que es un plano ya más detallado y que se acaba hacia los 80 del siglo XX. Y como veis ya se parece mucho a la situación actual. Hay muy poquitos cambios respecto al plano actual, porque aunque se empieza en los 80, pues se va acabando a veces más tarde. Depende de la región, se va acabando. Bueno, como veis aún estaba la Gran Vía muy vacía. Veis, estaba aquí el cuartel de Lepanto, y aún no estaba, por supuesto, la Ciudad de la Justicia, que ya está aquí. Pero bueno, es un plano muy bonito porque es muy claro, muy detallado. Y aquí vemos nuestro recorrido. Y aquí ya en estas fotografías estupendas de Google Earth, pues vemos el carrer Santa Eulalia, esta plaza que era una plaza de entrada a Hospitalet o de salida, como lo veamos, y ya la frontera, el carrer de la Riera Blanca, que era este arroyo que venía de Collserola, que marcó la frontera entre Hospitalet y Barcelona. Y aquí tenemos la Rambla de Badal, que hemos visto que no seguía exactamente el arroyo que viene más bien por aquí y que descendía hacia el sur. Bueno, pues vamos a seguir este territorio. Como veis, aún hay grandes vacíos, estos grandes vacíos industriales, y como veis hay también un cambio de trama. Es una zona que se está casi acabando hoy, pero lo vamos a seguir por esta calle, que es una calle muy interesante. Bueno, aquí tenemos la plaza de Hospitalet, en que acaba Hospitalet con un espacio libre. Fijaros cómo Barcelona no ha tenido el detalle de haber generado una plaza final o una plaza de entrada a la ciudad. Barcelona no ha cedido ni un metro, ha ocupado hasta el límite de su territorio. Aquí tenemos la plaza de Hospitalet. Fijaros, allí había un espacio muy bonito, donde estaba Pegaso, con una actitud muy elegante de crear una puerta de la ciudad. Actitud que esta arquitectura moderna no lo ha sabido entender. Pero que aquí sí, aquí tenemos un espacio que se ha ido, la edificación se ha retrasado y se ha generado una plaza muy bonita, que es esta plaza con este gran monumento, y allí vemos, por ahí iría el canal de la Infanta, que hemos visto que aquí ya va soterrado, y ahí pasa el ferrocarril. Y como veis, aquí empieza Barcelona. Este es el carrer de la Riera Blanca, y fijaros que allí ya está la Ciudad de la Justicia. Este lado de la manzana es todo de Barcelona y el otro de Hospitalet. Bueno, y aquí ya invocamos este viejo camino, vieja quizá vía romana, que como veis aquí, esta foto a mí me encanta, me parece una ciudad fascinante. Fijaros esta arquitectura de los 50, de los 60, también de principios de siglo, con sus terrazas, sus balcones, sus miradas, su arbolado. Y fijaros que aquí tiene dos sentidos de circulación y que está muchas veces muy llena de vida. Aquí fijaros que vamos a ver una cosa que es muy importante, es que a partir de los años, bueno, casi de los años 10, aquella gran arquitectura Belle Époque empezó a crear estos grandes espacios de plataforma, de zócalo, podríamos decir, unificando planta baja y entrepiso. Esto prosiguió en los años 30, la arquitectura que yo he llamado arquitectura cosmopolita de los años 30, donde esto lograba una escala muy alta, una gran escala de gran ciudad. Y esto se siguió en los años 40, se siguió en los 50, se siguió en los 60, pero en la democracia se olvidó esta gran escala, esta gran pretensión de gran ciudad, y se hace la arquitectura un poco más pueblerina, con una escala menor, porque pierde este entrepiso.
El problema es que este entrepiso se había pensado siempre para locales, para oficinas, así había comercio y oficinas, era una ciudad con muchísima actividad. Pero luego se empezó a utilizar para vivienda, con lo cual eran viviendas en peores condiciones, porque tenían la sombra de todos los grandes vuelos, que esto también se entiende siempre a partir de la arquitectura de hormigón, que ya empieza, como veis, en los años 20 a utilizarse el hormigón en los grandes vuelos que generan las grandes terrazas, los grandes miradores. Pues bueno, es fascinante esta sección, donde como veis todos los edificios se van asomando con sus terrazas. ¿Veis? Aquí está lo que os comentaba de la gran escala que genera una anchura mayor en la calle, a pesar de ser una calle estrecha. Bueno, muchísimo carácter, da mucha personalidad. Fijaros aquí todas las casas con sus grandes terrazas. Ya hemos visto que estas terrazas muchas veces no eran acogedoras porque estaban muy expuestas a las visuales. Poco a poco se va aprendiendo y creándose terrazas mucho más acogedoras, con el techo de madera, con la terraza un poquito remetida por una habitación que la protege. Bueno, eso los arquitectos irán aprendiendo poco a poco en la evolución de la terraza. Fijaros, por ejemplo, este edificio, qué fantástico es. Veis cómo la terraza está un poquito remetida, protegida por esa habitación. Fijaros el juego que tiene de estructura y cerramiento. Muy bonito. Son pequeños matices que hacen que una vivienda dialogue muy bien con la calle o sea mucho más Roma, mucho más. ¿Veis? Es muy bonito este juego que hace. También el hecho de que las ventanas sean bajas para que entre más luz a las habitaciones. Bueno, es una casa muy bonita, ya la veis. Enfrente tenemos una casa curiosa. Es una casa que alguien diría, pues, es la típica casa de los años 30, de preguerra, con este juego del ladrillo y el enfoscado marcando las vigas, pero que ya tiene una gran terraza corrida, lo cual es raro en esa época. Y luego ha cambiado las barandillas, parece, pero fijaros, es una mezcla curiosa de algo, una tipología más de los 60, con una arquitectura que podría ser de los años 30. Fijaros, este zócalo tan bonito es muy típico también de los años 30, zócalos de piedra negra, de piedra muy oscura, y también la gran ventana. Esto es una arquitectura que por un lado es moderna, es heredera del movimiento moderno, del racionalismo, con grandes huecos, pero a la vez es una arquitectura que pretende ser clásica, es simétrica, tiene una enorme serenidad. Eso es lo estupendo de esta arquitectura, que logra ser muy moderna y a la vez tener un gran empaque, una gran serenidad. Bueno, aquí os muestro. Fijaros muchas veces los portales, bueno, los portales a veces los promotores se empeñaban en poner unas rejerías en los portales que a veces no van nada con la fuerza que tiene la arquitectura. Bueno, fijaros qué maravilloso hueco, fascinante, los huecos tan elegantes. Y bueno, a veces fijaros también en los números de los portales. Bueno, aquí esta piedra tan oscura, tan bonita. Es una casa muy elegante, ya lo veis. ¿Veis? Este juego del ladrillo, y esto es típico de los años 30, pero por supuesto se sigue haciendo en los años 40 y 50. Y lo que me asombra aquí, bueno, es este gesto de los grandes ménsulas, y la barandilla yo creo que es nueva. Y bueno, le da esa mezcla de modernidad y de tradición. Enfrente tenemos otras casas también con grandes terrazas, que vimos también en otros, en Hospitalet. Aquí vemos la antigua anchura de la calle, con estas pequeñas casitas que han quedado aún ahí, ya lo veis. Esto quería mostraros lo importante que es, bueno, esos grandes árboles, que aquí como veis ya no los tenemos, ya han sido cortados probablemente al hacer esta obra, y es una pena porque un árbol es un tesoro en una calle de estas le da. Y bueno, y hemos llegado ya a la gran ronda, a esta gran ronda que uno podía decir, pues probablemente por aquí iba la riera. Pues no, la riera curiosamente iba paralela. Fijaros que a esta gran ronda que va de cierta manera o rambla, que tiene una gran anchura y que la recorreremos en otras de las lecciones. ¿Veis? Aquí se está ya preparando el espacio para esa ronda que va a venir aquí y que va paralela al arroyo. Aquí ya la vemos muy claro. Fue casi como, podríamos decir, la primera ronda de Barcelona. Aquí ya se está empezando a formar, ¿veis? Ya la está más clara, está ya trazada aquí, ya solo falta unirla a través de estas fábricas para generar este paso.
la ronda de Badal, de Carlos III también, que es muy importante, es un elemento casi la primera ronda de Barcelona. ¿Veis? Tiene una gran dimensión, la veremos en otras lecciones en que la recorreremos. Y allí tenemos la única nave que queda, suelo más o menos industrial, comercial, que queda Barcelona y que bueno, es una gran ocasión para no macizar todo este espacio, sino generar un espacio de transición. Aquí vemos ya con ese contraste entre esta arquitectura más bajita y esta gran arquitectura que, fijaros que es una arquitectura que está creando muchos escalonamientos para preparar esta especie de chaflán. Y ya vamos a meternos de nuevo. Vemos que ahora va a cambiar la escala. Esta escala de baja más 6 que hemos visto, baja más 7, pasa a una escala menor de baja más 4, baja más 5. ¿Veis? Pero sigue la misma, ahora se llama Carrer de la Constitución, y veis que la escala sigue. No hay arbolado, ya veis que ha desaparecido en parte el arbolado y es una pena, pero bueno, veis que siguen esta aparición de las terrazas, de las miradas, ya a una escala un poquito menor. ¿Veis? Aquí mantenemos la idea del baja y entrepiso, pero como veis tiene unas 4 alturas, 4 y ático, y es una escala que se va haciendo más acogedora cada vez. Aquí tenéis una arquitectura muy poderosa. Fijaros qué fuerza tiene este edificio. Hemos visto muchas veces estas arquitecturas. Cuando veáis que el ladrillo se coloca a tizón, soga y tizón, es decir, ladrillo a lo profundo, ladrillo a lo largo, normalmente hay arquitectos interesantes que se han preocupado por ese juego del ladrillo. Como veis, es una arquitectura muy, muy fuerte, muy clásica en cierta manera. No sé si ese portal cómo sería el original. Bueno, es bastante interesante. Veis estos grandes zócalos perfectos de... Quizá esto en origen también tenía que ver, la idea de incorporar. Fijaros qué clásico es esto y que, como os digo, esta arquitectura procede en cierta manera de esa Europa de los años 30, en parte del nacionalsocialismo, que quería ser moderna y a la vez respetar la tradición, y que dio origen a los grandes imperios de Hitler, Mussolini. También la España de posguerra también asume esas estéticas en cierta manera revolucionarias, pero sin renunciar a una impronta clásica. Es una arquitectura que a mí me parece apasionante por la fuerza que tiene. Al lado tenemos otra también que sigue esos caracteres, ya lo veis, zócalo clásico, y aquí tenemos el hueco moderno, pero con un elemento que lo parte en dos, marcando una especie de eje de simetría. ¿Veis? Son casas muy, muy interesantes. Fijaros aquí qué bonito, esto es muy típico de Cataluña, este contraste, una arquitectura muy atractiva, de principios de siglo, y la arquitectura moderna. Fijaros, este ha actuado también con esa gran escala de baja más entrepiso, aunque parece que es una baja muy alta, y veis 4 alturas, 1, 2, 3, 4 alturas, la última retrasada, o por lo menos sin el gran vuelo ya, y es una escala muy adecuada, una escala muy bonita, porque puede adaptarse bien a este baja más 2, como veis, y es mucho mejor que esa escala de los 60 que era desmesurada. Ya veis que este es un baja entrepiso más 5, más ático, más ático. Al final eran 8 o 9 alturas. Esto es muchísimo mejor y permite calles mucho más luminosas. Bueno, aquí tenemos esta casa tan bonita y al lado girando. ¿Veis que el camino está girando y la calle gira con él? Aquí vemos este conjunto que os decía. Y veis aquí aparecen estas alturas excesivas de estos años 60. Pero fijaros que aquí había una casa también muy alta, de principios de siglo, también muy interesante. Aquí vamos a ver vemos esta entrada, esta calle, que vemos que seguía una gran curva, no sé si era un viejo camino, vimos que era un viejo camino, y que la veremos luego la seguiremos, porque ella nos permitirá ver el gran solar de la industria donde se está actuando. Fijaros que escala esta es más bonita, baja más entrepiso, más 4 alturas, con todas sus terrazas, logra una calle muy agradable. Ahí vemos un poco el espacio que se está generando. Y si seguimos en la otra dirección, vemos este interior de este barrio de Sants, de la Bordeta. Fijaros qué maravilla
de sección. En parte también es la fecha, 4 del 1023, ya casi primavera. Tenemos estos grandes árboles que yo creo que son almez. Es un árbol precioso el almez. Lo reconoceréis porque tiene el tronco como la pata de un elefante. Un árbol muy bonito, muy apropiado para la ciudad, porque es muy abierto, permite el paso de la luz y es muy monumental a la vez. Bueno, fijaros qué bonita el barrio que nos aparece aquí. Un barrio, como veis, elegantísimo. Es una casa muy elegante. Lástima que hayan desaparecido casas de este estilo, pero bueno, aquí por lo menos, como veis, se ha mantenido la escala. Baja más entrepiso más 3, muy bonita altura. Y vamos a seguir un poquito la calle de Sagunto, que veis que seguía un viejo camino que venía de la colina y bajaba hacia la vaguada que marcaba el arroyo. Mirad qué asombroso es este barrio, que de repente nos permite una ciudad tan acogedora. Fijaros qué bonitas calles. Ahí vemos edificios muy altos, edificios nuevos con una altura ya más adecuada. Fijaros que en el lateral tenemos esa otra placita, que la veremos luego. ¿Veis? Es un barrio fascinante. Es un barrio realmente de lujo poder vivir en Barcelona, y no hay calles así, ni en el casco viejo ni en el ensanche. Hay calles con esta calidez, con esta escala tan pequeñita. Es fantástico. Hace muchísimo el arbolado, ya lo veis, ¿no? Pero bueno, me ha asombrado encontrar esto. Fijaros que aquí está bajando la escala. Es increíble, es poder vivir en una adosada al lado de Barcelona, vamos, dentro de Barcelona. Es fantástico. Aquí tenemos la suerte que estos son muy bajitos, entra mucha luz, pero bueno, esto es un tesoro. Aquí no sé por qué han cambiado, han dejado plantar el almez y han puesto una ligustre, parece que es. Fijaros qué bonito el ambiente. Y llegamos hasta aquí, no vamos a seguir porque seguiremos en otras de las lecciones, hasta esta encrucijada. ¿Veis? Es una ciudad muy, muy acogedora, muy agradable. Estas son las calles. Fijaros qué grandes árboles. Esto indica probablemente un camino muy antiguo, quizá un viejo canal de agua que venía por aquí y en el otro camino. Bueno, ¿veis? Sigamos. Seguimos. Fijaros, seguimos. Esto es junio de 2019. ¿Veis? Aquí hay otra arquitectura muy digna, la que hemos visto que hacía una pequeña curva. Fijaros qué escala más bonita, qué edificios tan elegantes. No sé si estos tendrán los días contados, pero sería una pena que desapareciera esta arquitectura. Creo que perfectamente se puede permitir que suban un piso. Ahí tenemos ese otro gran edificio. Se podría lograr. Fijaros qué fantástico edificio. ¿Veis? Esto espero que esté protegido. Enfrente, como vemos, otras arquitecturas. Como veis, baja más 3, baja más 2. Una escala muy, muy bonita. ¿Veis? Una arquitectura muy seria. Mirad qué barandilla más curiosa. Edificios muy serenos, con mucha presencia. Este otro, fijaros, tiene un piso más, ha logrado sacar un piso más. Y fijaros qué bonita está la arquitectura que os decía, un poco de los años 40. Su origen está en los años 30, pero siguió en los años 40, que tiene el gran hueco rasgado, hueco ya moderno, pero a la vez mantiene este elemento que recerca el hueco y este elemento que parte en dos, que le da una serenidad enorme. ¿Veis? Tiene también este símbolo de pilastras. Bueno, una arquitectura muy bonita. Esta de aquí también, fijaros qué bonita es, que ha tenido luego un levante de un piso. Arquitectura muy serena. Este, sin embargo, fijaros que se ha retrasado, pero es una arquitectura más hostil. Ya veis que no aporta mucho a la ciudad. Aquí teníamos otro también muy interesante, con sus grandes terrazas, ya más moderno. Otro también ya con sus miradores de celosía. Y aquí tenemos otro. ¿Veis? Todos los arquitectos están tratando de crear su pequeña aportación a la ciudad. Si nos metemos por llegamos a esta otra preciosa placita. Fijaros la nombre, Arzenbuch. Todo es como muy romántico en esta, hasta el nombre de las calles. Esa otra de Sagunto, yo creo que será por el pronunciamiento de Sagunto, que puso en el trono a Alfonso XII. Es decir, todo el siglo XIX está presente aquí. Mirad qué bonita, estos grandísimos árboles, y como ya esta burguesía ya empezó a cambiar la escala del barrio. Pero fijaros, es
Bueno, allí vemos esos gigantes, por desgracia, que van apareciendo. Fijaros que si alguien os dijera que estamos casi en el corazón de Barcelona, mirad qué maravilla. Es una preciosidad. Es verdad que también está muy bien urbanizado, con muchísimo cariño, pero fijaros, poder vivir en una adosada. Y llegamos a la placita de antes, que luego esto lo seguiremos en otras lecciones. ¿Veis? Hemos hecho la Plaza del Fénix, Carrer de Sagunto, y estamos aquí. Seguimos. Vamos girando, edificio de celosía. Otro edificio también, fijaros que ha respetado la idea de baja y entrepiso, que da una gran escala y luego tiene estas terrazas. Fijaros que es muy cuidado el detalle de la madera en la separación de huecos, la carpintería. Quizá estas terrazas se están echando en falta que sean más acogedoras, son un poco demasiado expuestas a las vistas. Y ahí tenemos otro que también tiene ese mismo gesto. ¿Veis qué bonito es cuando toda la calle ha respetado ese gran zócalo? Y bueno, llegamos ya a uno de los puntos culminantes, que es la gran empresa. Este era el viejo camino que iba hacia Barcelona. Aquí tenemos calles laterales y aquí es donde se va a producir la creación de un parque, donde toda esta empresa se está rehabilitando en parte está siendo sustituida. Allí vemos ya a lo lejos la Gran Vía, aquellas torres ya están en la Gran Vía. Y aquí, como veis, hay un choque entre dos escalas, dos culturas, dos tipos de urbanismo. Ahí tenéis la gran fábrica. Fijaros esta medianería, supongo que se tapará. Y aquí tenemos de repente esta irrupción de luz que viene muy bien, fijaros. Recordáis que ese camino era un poco el límite entre este precioso barrio y una zona ya más industrial. Fijaros que aquí también ha habido unas parcelaciones de los años 40, 50, la nueva actuación de Gran Vía. Hay como un contraste entre al norte de Constitución y al sur. Y estamos aquí, en este punto, donde de repente todo este frente va a dar a la luz. Fijaros. ¿Veis? Aquí está pasando el canal. No sé en qué punto habrá pasado el canal, en qué momento lo habremos cruzado, quizá en la carrera de Sagunto. Y aquí tenemos la gran fábrica, que como veis se ha mantenido casi hasta hoy, casi un siglo. Y esta es el carrer de Sagunto, como hemos visto, la placita del Fénix, y estamos aquí. Aquí lo vemos ya. Claro, es que esto estaba todo construido, pero aquí ya aparece esa impresionante fábrica. Y vamos a seguir, ves, la calle Parcerisa, que era un viejo camino en curva que seguía la calle Sagunto. Veis, aquí se ha actuado con una arquitectura muy austera. Aquí había un elemento más industrial, no sé, sería de Telefónica o edificios muy serios, pero muy bien ejecutados. Y aquí aparece ya la vieja arquitectura que teníamos de Baja más 3, que era muy interesante, y aquí aparece la nueva arquitectura. ¿Veis? Se ha adaptado bien, pero de repente tiene una escala desmesurada. Supongo que es la edificabilidad que le dieron, con vivienda en planta baja, lo cual es un error. Es una pena esta escala tan brutal. Es cierto que él se ha retrasado, pero al tener aquí vivienda, pues claro, esto es incomprensible. Como en una calle que realmente son calles que se ve que tienen vida, que puede tener mucha vida comercial o de talleres, ¿por qué no mantenemos esa idea, ¿no? Y luego el escalonamiento que ha tratado de hacer para adaptarse a la escala, pues a pesar de eso es excesiva la altura. Ya veis, aquí llegamos ya a la nueva ciudad que está surgiendo, pero aquí la vemos incluso al ser incluso con una altura más adecuada, a pesar de que es mucha altura, pero es que esto, veis, ha subido demasiado. Suponemos que el arquitecto tuvo que resolver una edificabilidad que le habían dado, pero ha sido quizá excesivo la altura que ha tomado aquí, ya veis. Luego ha hecho una puerta para que esta calle tuviese una apertura hacia el parque o a lo que aquí vaya a suceder. También es verdad que, como veis, estas arquitecturas tienen dos viviendas, una a cada lado, una a la calle y otra hacia el patio. Este, en cambio, da la impresión que son viviendas pasantes, con lo cual, para meter la edificabilidad ha tenido que ir a más altura. De esta manera ha optado por unas viviendas mejores a cambio de ir a más altura. Bueno, aquí tenemos lo que había aquí y la visión
del solar de la fábrica. Aquí vemos, está la calle por donde veníamos, la calle Constitución, y aquí vemos, aquí se ha construido el nuevo bloque. Y fijaros la amplitud del espacio que hay aquí, con naves ya rehabilitadas, y ahí vemos ya construcciones ya de la Gran Vía. Fijaros el espacio que hay aquí, impresionante, realmente cabe aquí una universidad. Esta es la casa que veíamos ya en el giro, donde ya, y ahí vemos cómo se escalonó, tratando de adaptarse a la escala de la ciudad. Como veis, va a surgir una nueva ciudad aquí. Bueno, aquí tenemos este frente, mirad qué bonito. Este arquitecto creo que lo reconocemos, que utiliza celosías, bronce. Como veis, muy gracioso el gesto. Aquí otro también muy elegante, con estas grandes terrazas, que lo vemos enseguida, lo detectamos. Los arquitectos no sabemos quiénes son, pero los detectamos por el tratamiento que hace del borde, del forjado, con mucho más cuidado. ¿Veis? Aquí aparecen otras arquitecturas ya anteriores, de los 50 y de los 60, una gran arquitectura de grandes terrazas continuas. Y fijaros, si seguimos, ahí vemos otra actuación que ha tapado la medianería. Aquí una casa, como veis, muy bonita, de los años casi de los años 20. Y llegamos hasta otro espacio, que este sí que estaba más preparado. Aquí hay una gran actuación muy poderosa que ha creado un frente muy fuerte. Fijaros, un gran frente en este punto que es una especie de los centros neurálgicos de esta calle Constitución. ¿Veis? Seguimos con planta baja y un entrepiso que parece que es de oficinas, como debe ser. Y aquí tenemos una arquitectura muy curiosa, es un edificio muy monumental. Antes nos vamos a meter por esta calle, los juegos florales, para que veáis la pequeña escala que enseguida se encuentra. ¿Veis qué bonito la urbanización muy cuidada, con los pequeños árboles? Bueno, ahí veis la escala tan bonita. Y aquí vemos este edificio, fijaros, yo creo que ha sido restaurado, le han cambiado las barandillas. Mirad qué bonito el juego del macizo y el vacío que va teniendo en las terrazas. ¿Veis? La idea de la terraza, lo que os decía, un poco protegida por la propia construcción, que logra avanzar un poquito más. Bueno, creo que es un edificio muy interesante, es muy denso, por supuesto, tiene ventana patio y como veis siempre salón, probablemente un dormitorio o la cocina, y al otro lado tendrá un patio interior con el resto de dormitorios y cocina. Como veis es una arquitectura muy densa, con muchísimas viviendas y logrando que cada escalera atienda 4 viviendas, con lo cual se ahorran fachadas, se ahorran escaleras, se ahorran calles también. Es el que llamo yo bloque 20, bloque 25, que se utilizó mucho en el urbanismo español de los 60. Aquí tenemos esta arquitectura que se ha adaptado a la calle y se está preparando ya para asomarse al parque o a la pequeña plaza que generamos aquí. Y aquí vemos ya esta actuación que junto con la iglesia definió una serie de manzanas y que sigue nuestra calle. ¿Veis? Es muy interesante, fijaros, tiene un zócalo de piedra, un ladrillo muy bonito. Aquí, como veis, esta actitud más clásica de la ventana enmarcada y las terrazas. ¿Veis? Una arquitectura muy moderna, probablemente sea de los 40-50. Este gesto también de la piedra y el dintel que se separa del ladrillo. Y como veis, son viviendas que tienen salón y 2 habitaciones y tendrán un patio interior donde dará la cocina y otra habitación. Pero como veis, tiene mucha dignidad. Creo que son los mismos que hicieron la iglesita, por lo menos la cola. Veis las contraventanas, muy bonita, es una arquitectura muy digna. La pena es que por dentro tiene quizá mucha densidad y hay poca luz en las calles que se forman detrás. Veis, aquí se ha optado por enfoscar, porque esta torre, esta ya es una casa más alta, y ahí sigue casi la misma arquitectura, con otros gestos. Ya veis, aquí ha volado la habitación, tiene el marcar, los grandes vigas, pero bueno, como veis es una arquitectura interesante. Ya veis que aquí no ha articulado, ha cambiado la estética un poco, pero es todo el rato la misma sensación. Es el zócalo de piedra, el ladrillo, que el ladrillo cambia un poquito. Enfrente tenemos esta impresionante fachada monumental. No sé qué se va a destinar toda esta gran nave.
podría ser una facultad, desde luego. Creo que pone que va a ser un centro de cultura o algo así. Aquí vemos ya el cambio con otra civilización, con otra arquitectura y otro urbanismo. Es el urbanismo que viene apoyado en la Gran Vía y que contamos mucho cuando hablábamos de Hospitalet, que este era el urbanismo del movimiento moderno, un urbanismo que nace pensando en la vivienda. Estos arquitectos de los años 20 nacen en Centro Europa, Le Corbusier también en Suiza, habían conocido la ciudad de París, habían conocido Berlín, Viena, ciudades donde había mucha vivienda interior, condiciones de habitabilidad muy difíciles, pero que eran ciudades majestuosas. Pues ellos quieren destruir esas ciudades. También era una rebelión, de cierta manera, contra la burguesía que había hecho esas ciudades, y proponen hacer una nueva arquitectura donde la vivienda sea toda exterior, con lo cual rechazan la idea de manzana, rechazan también la idea de calle, de avenida, rechazan la mezcla de usos, ya no habrá talleres ni habrá comercio, el comercio se irá a centros comerciales, rechazan la idea de calle con mezcla de coches, peatones, ciclistas, esa idea tan bonita, camiones. Ellos piensan que las autopistas deben bordear la ciudad y que estas torres para ellos en el paraíso, una vivienda luminosa en una gran llanura verde. Por supuesto, es un urbanismo abstracto, al final mucho más inhumano, al final destruyó la ciudad y realmente destruyeron Europa, destruyeron América, destruyeron el mundo con este urbanismo, que se había demostrado ya en los años 80, ya se empezó a pensar que este urbanismo había destruido la ciudad, pero como vemos ha vuelto y a veces lo vimos en la diagonal, a veces produce ciudades espléndidas, pero desde luego no produce el ambiente de estas calles, de estas preciosas pequeñas calles, de esta ciudad tradicional con mezcla de usos. Y vemos que aquí está chocando, en cierta manera, esta que en cierta manera, aunque ya es heredera en parte de estos movimientos, sigue marcando alineaciones de calle y vemos que va a chocar con esta que rompe totalmente la alineación. Entonces realmente son dos mundos que se están enfrentando en esta calle del Corral. ¿Veis? Esta, a pesar de ser ya un bloque moderno, sin embargo, respeta una alineación de una calle, ¿veis? Y se enfrenta a estas otras arquitecturas. Esta es una arquitectura casi pictórica, casi son plantas en un cuadro, mucho más inhumana, con una escala desmesurada, que no le preocupa crear calle ni mezclar usos. Como veis, son dos mundos distintos, aunque esta tiene parte de esos objetivos, pero ha seguido una alineación. Bueno, ya lo veis. Y fijaros que estamos aquí, estamos en esta zona que se había creado por las vías, ¿recordáis las vías del ferrocarril, estos de ferrocarriles catalanes? No se llamaba el Central de Cataluña y que tenía aquí la playa de Vías, porque aquí acababa. No llegaba hasta Plaza España, luego ya llegó, y tenemos esta zona de manzanas que yo creo que se hicieron todas a la vez con la iglesia, con toda esta actuación. Bueno, aquí lo vemos, veis la playa de Vías, y nos acercamos ya. Quería mostraros, no os lo había enseñado, este plano se llama planimetrías, y es un plano, fijaros, la Gran Vía está dibujada, pero aún sin hacer, para el que quiera entrar y ver, porque tiene los nombres de las calles, vamos, de las casitas. Bueno, y ahí tenemos la estación en que acababa el carrilet. Bueno, aquí lo vemos. Quería que lo vierais cómo estamos ya acercándonos hacia el final. No vamos a llegar hasta Plaza España, vamos a quedarnos un poco antes. Bueno, seguimos. Vimos que aquí se había formado un espacio muy interesante y vamos a ver con con esta iglesita, que es muy bonita. Ya veis la esculturita, las bóvedas, vemos la torre sea fascinante, muy de los años, de aquella arquitectura se llamó arquitectura metafísica. Si buscáis el pintor Giorgio de Chirico, veréis una arquitectura que se utilizó mucho en la Italia de Mussolini, con pórticos de hormigón, siempre jugando con colores rojos, el ladrillo, el blanco y el cielo azul. Bueno, una arquitectura fantástica. Hay otro, Herbert Lees, un fotógrafo que también refleja muy bien esta época. También Hopper, el pintor Hopper, realmente forma parte de este mundo misterioso de tiempo detenido, que era en parte esa arquitectura y en parte también esta arquitectura que hemos visto.
Aquí tenemos un edificio fantástico. Fijaros las balconadas corridas que tiene. Y aquí las escuelitas van a empezar a ser importantes en la calle. Fijaros que aquí había edificios muy altos, ya de principios de siglo. Y fijaros, vamos a seguir la calle. Este es el gigante, ese que ha definido toda esa fachada. Mirad qué calle tan preciosa. Es fantástica esta calle. Fijaros qué arquitectura tan elegante. Es fantástica esta calle. Fijaros, aquí se ve, así como en otras calles esto se ve como un gesto, bueno, de diálogo con la calle, aquí se ve un poco brutal, ya lo veis, ¿no? Con estas arquitecturas tan delicadas. Fijaros que, ¿veis? Aquí se ha elevado con muy buen criterio, se recupera un poco la pequeña escala. Y bueno, esta arquitectura moderna, como veis, al final no dialoga demasiado con esta, aunque parece que ha tratado de dialogar, pues no logra dialogar con esta arquitectura. Bueno, seguimos, pasamos esa escuela y seguimos la calle, veis, sigue el criterio del baja y entrepiso, y vemos que es la nueva ordenanza, una baja bastante alta, más 4 alturas, quizá ático, para lograr equilibrar un poco la sección de las calles. Este también creo que le habrán dado la misma. Fijaros que aquí hay unas arquitecturas respetuosas. Mira esta también, qué elegante es, con ese balcón final. Es asombroso cómo logran convivir arquitecturas de baja +1 con arquitecturas de baja +3, baja +4, y se logra realmente una armonía. Esta es fijaros lo que os digo de la terraza protegida un poco por la habitación, las celosillas del tendedero de la cocina. Bueno, son casas interesantes. Y aquí llegamos a una plaza muy bonita donde se ha actuado muy bien. Fijaros, este pequeño edificio tan abierto pues da una nota de alegría, de optimismo. Quizá la plaza es lo que está peor. Una placita que podía realmente haberse aprovechado más, pues ha perdido mucho espacio en este terraplén, cuando realmente podía tener, es una plaza bastante muy bien de dimensiones. Pero yo creo que el hecho de querer acentuar este rincón y perder todo este terreno, pues no es acertado. Fijaros aquí esta urbanización, mirad qué bonito escala se logra aquí. ¿Veis? Son escalas muy muy bonitas, una arquitectura con muchos detalles graciosos, como veis el balcón ha empezado más tarde. Esta también me parece encantadora, esta arquitectura. Como veis es muy escultórica, baja +3, más un ático, da la impresión fantástica. Es una escala muy bonita, logra una escala muy acogedora. Luego el utilizar esta piedra tan bonita, mirar qué preciosos portales, fantásticos. Me parece muy simpática este ladrillo, tiene una textura muy bonita. Bueno, creo que ha logrado crear un ambiente. Fijaros este edificio, qué fantástico es. Es de los años 30, de ese movimiento que buscaba un orden nuevo, rechazaba la burguesía, tenía mucho que ver con los nacionalsocialismos, a veces también con los comunismos, una arquitectura revolucionaria. No quería terrazas, para él la terraza era casi como un elemento casi burgués, y fijaros la fuerza que tiene, la disciplina, el clasicismo que tiene, es muy bonito. Bueno, aquí veis esta escala, fijaros qué choque con la escala, ya un poquito, mucho desmesurada para la escala. Fijaros aquí qué bien se está logrando con los nuevos edificios reducir la escala. Llegamos hasta esa esquina, pero veis, si volvemos, vemos que está muy bien, se ha logrado un espacio muy acogedor. Realmente este barrio, si se cuidase, como se está cuidando en parte la urbanización, las nuevas arquitecturas, puede ser un barrio realmente, no digo de lujo, pero estupendo para vivir. Aquí se produce cosas raras, ya veis, hay como una serie de giros en la arquitectura. No sé por qué estos arquitectos han querido girar para ver en perspectiva la calle. Seguíamos esa calle para ver qué está pasando detrás. Tenemos esta nueva actuación. Al borde también había esta empresa y esta es la calle que seguía hacia esa actuación que vimos, esa la torre, esas actuaciones al lado de la iglesia. ¿Veis? Es una arquitectura muy correcta, con una escala muy bonita. Fijaros que
Alguien dice, bueno, estamos casi en el centro de Barcelona y tenemos esta escala tan bonita. ¿Veis? Allí, en cambio, aparece esa escala que nos parece un poco desmesurada, un poco siniestra. Es una pena. Claro, el espacio que hay aquí, no sabemos qué va a pasar aquí. Supongo que seguirá esa tipología de torre. Pero veis cómo se adapta a esa escala de los 60, de los 70, que es una escala muy bonita. Ya veis, esta es un baja más entrepiso más 3. Fantástico. No hay ninguna necesidad de ir a esas alturas. Porque estas manzanas, lo he dicho muchas veces, tienen la misma densidad que esas torres. Es decir, es que la manzana tiene mucha capacidad, sobre todo si hay vivienda que da al interior del patio, ¿no? Tenemos este edificio y este que da paso a la plaza que veremos luego. ¿Veis? Estamos aquí. Como veis, todo esto se está completando ahora. Bueno, seguimos por la calle, llegamos a una pequeña escuelita también, la escuela Proa, que parece de estas escuelas que se hicieron en la época de Primo de Rivera, en los años 20-30. Se hicieron muchas escuelas por todo el país en un estilo, en cierta manera, regionalista, a veces ya con elementos ya modernos. Bueno, quizá extraña mucho este muro tan opaco. Es una pena porque hay un jardín detrás. Yo creo que este muro debe desaparecer y debe convertirse en una valla o incluso casi nada. Entremos por esa calle. Fijaros qué calle más bonita y cómo poco a poco la escala va bajando y va generando de nuevo. Fijaros qué fantástica. Escala baja más 2, baja más 3. Fantástica. Calle de Almería. Como veis, se puede ser muy feliz en estas calles. Y tiene un poquito más de altura. Fijaros cómo se nota solo un piso. Bueno, y nos lleva hasta una plaza fantástica, que es toda esta gran plaza, casi una plaza burguesa, ya la veis, muy bonita. Ahí se produjo un levante desmesurado. Fijaros, sobre esas viejas casitas de baja más 3 se levantaron 4 plantas, que era una arquitectura muy digna, pero el problema es que ha roto la silueta de toda la plaza. Pero veis, es una plaza burguesa con mucha calidad, mucha... Fijaros qué plaza tan bonita. Sin embargo, ella no está valorada, porque fijaros lo que tiene al fondo. Esto no puede ser. ¿Veis? Está sin valorar. Incluso, bueno, esta escala, pues incluso esta escala es quizá poca escala para los edificios que teníamos aquí. Fijaros qué edificio tan fantástico. ¿Veis? Esto es una plaza burguesa que se merece un tratamiento. Fijaros qué edificio tan fantástico. La Farga, la playa, la plaza de la Farga. Bueno, seguimos, aquí tenemos todo este conjunto. Fijaros cómo las pequeñas plazas que se van creando, que van surgiendo, cómo alegran el barrio. Y mucho más ya las nuevas plazas que se están generando. Bueno, aquí vemos cómo este muro está sobrando. Aquí hay que hacer algo con ese muro. No sé si es que detrás tendrá algo. Y aquí fijaros cómo la calle se va a estrechar. Una pena que este edificio ha respetado cómo se ha estrechado la calle. Podía haber dejado un poco más, unos metros más de anchura, pero la calle se estrecha y hay que adaptarse, y aquí están actuando nuevamente. Es una pena que aquí no se haya dejado haber continuado esa anchura un poco mayor, haberla continuado aquí. Bueno, aquí vemos a ver cómo resulta esta arquitectura. Aquí tenemos la escuela y esa calle lateral que llega a... Es aquí donde se está construyendo, ya lo veis. Aquí había unas manzanas muy densas y esta plaza, que es una plaza que está la pobre como a la espera de que venga un jardinero, porque ya veis, estas plazas tan vacías, casi sin arbolado, no se entiende la verdad, son arenales que sí, hombre, los niños disfrutan, pero es una plaza de una enorme dimensión. Yo creo que aquí se merece un arbolado más cuidadoso, ¿no? ¿Veis? Es una plaza un poco suburbial, quiero decir. Aquí seguimos, fijaros cómo se nota que la calle se ha estrechado. Aquí aparecen estos edificios con ordenanzas de los 60 muy altos. Ya veis que le están sobrando 2-3 pisos a todos ellos. Aquí por suerte ya ha entrado la nueva ordenanza, pero aún así, como veis, dejan la calle un poco oscura.
Ya vamos a acabar, ¿eh? ¿Veis? Aquí se repite otra vez esa arquitectura. Como veis, más cuidadoso. Seguimos y llegamos a la nueva arquitectura. Como veis, 1, 2, 3, 4, 5. 5 un poco retranqueado. Aparece el arbolado, lo cual siempre es bueno. Ya la calle solo es de un sentido. Se llama Carrer de Gavà. No os he dicho en qué momento cambiaba de nombre. Y ya nos dirigimos, fijaros, aquí vamos a entrar por este rincón, siguiendo esta nueva casa. Un poco dura nos parece, porque, veis, hacia la plaza, pues aquí ya sabemos que hay una residencia, algo así, pero, veis, es una actitud un poco demasiado austera, teniendo aquí una plaza, puede ser una plaza bellísima. Y por el otro lado, si entramos también, vamos viendo cómo se baja la escala muy bien, esta era muy alta, esta ya ha bajado, baja +4, perfecto. Y aquí hay una pequeña placita también a la espera, con estos arenales a la espera de quizá de un... Aquí el problema es que no hay comercio aquí, habría que lograr abrir aquí comercio. Y bueno, este tema de los arenales, que al final son un poco desérticos. Y aquí falla que quizá está fallando la respuesta de este otro lado. Quizá aquí hay que incorporar este vial. Bueno, es una plaza que tiene muchas posibilidades. Seguimos. Fijaros que esta escala muy bonita. También es bueno porque le da mucho la luz. Fijaros en cuanto entra la luz, cómo mejora la calle. Fijaros el contraste entre esta escala y esta tan exagerada de los 60, que veis era un baja +5, +6, más casi 7, más el entrepiso, frente a la pequeña escalita de esas casas. Ahí teníamos llegada a esa placita y ya llegamos al final. Vamos a parar en esta... Queríamos haber llegado a esta Plaza España, pero no nos va a dar tiempo. Entonces acabamos aquí. Fijaros en estos dos edificios. Son edificios que, aunque pueden ser posteriores, su estética es de los años 30, una época revolucionaria. Fijaros qué bonitos son. Un poco más clásico. ¿Veis? Con el mismo zócalo, con la misma puerta. Bueno, las puertas son nuevas. ¿Veis qué fachada tan interesante? ¿Veis? A la vez es clásico y a la vez es moderno, con la gran ventana rasgada, típica ya de los movimientos modernos, también del Art Déco. Pero fijaros, esta era una arquitectura muy violenta, aquellos años 30, muy casi paramilitar, que no consentía en las terrazas ni en los balcones, casi estaba ya muy influida por el Art Déco, que era un movimiento casi cubista, pero a la vez muy clásica. Fijaros, es una arquitectura emocionante. Es muy austera, las dimensiones de los espacios solían ser muy amplias, las ventanas solían ser de guillotina, que eran ventanas muy bonitas. Bueno, la casa ha sido restaurada y ha cambiado un poco su carácter. Y aquí tenemos otra, fijaros también qué elegante es, no tiene terrazas, no tiene ningún gesto, era todo pura austeridad, pura disciplina, de un movimiento que quería en cierta manera crear un orden nuevo, pero basado en en los viejos imperios, ¿no? Aquí tenemos esta encrucijada, esta casa muy bonita, es una casita casi parece racionalista, en una encrucijada muy difícil. ¿Veis? Esto es muy típico de los años 30, en que se crea un hueco muy grande, pero como aún no hay medios para hacer grandes ventanales, se reduce un poco. Es fantástica, una casa muy bonita. Y aquí llega este eje donde nos vamos a detener. ¿Veis? Qué elegante es esta casa. Con el gran zócalo, asumiendo los grandes portalones. Y luego fijaros, ¿no? Son huecos muy grandes unidos por esta enorme ventana. Las fachadas de las casas son como rostros humanos. Eso es algo sabido ya, donde hay bocas, hay ojos, hay oídos, hay miradas, hay frentes. Las casas con mucho frente macizo arriba denotan inteligencia, serenidad. Bueno, como veis, es una pieza muy interesante. Aunque parece clásica, era un movimiento muy revolucionario. Y aquí tenemos este pequeño solar que a ver qué pasa con él. Sería estupendo que diera origen a una pequeña placita, ¿no? ¿Veis? Estamos aquí, en este punto. Nos vamos a parar en este vial para luego en la siguiente lección llegar hasta Plaza España y seguir luego el carrilet y en parte la Gran Vía.
¿Veis? Esto es el recorrido que hemos hecho desde la frontera de Barcelona hasta este punto de aquí. Y muchas gracias.